Y entramos en materia y abrimos hoy la librería de Levante para hablar del nuevo libro de María Villamayor, Lienzo de sangre. Aquí lo tengo. Tras el éxito de Las 12 llaves, regresa con un nuevo caso de las hermanas Ferrer. Dotada de una atmósfera envolvente, casi detectivesca, esta novela consigue cautivar a los lectores irremediablemente. Y hoy tenemos con nosotros a María Villamayor en el programa. ¿Qué tal, María? Bienvenida. Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Y nosotros también, para hablar de las hermanas Ferrer, podrían ser mis primas, yo también soy Ferrer, con un nuevo caso, con la tercera parte de la saga. Exactamente, de hecho aquí sí que es cierto que es la tercera parte de la saga y perfectamente los lectores que no han leído las dos anteriores podrían empezar directamente con esta obra, porque además no van a perderse en ningún momento. Y luego les incitaría, lógicamente, a seguir las otras dos. Y aquí las protagonistas, que son las hermanas Ferrer, son quienes bueno, pues se van a ver involucradas en una especie de búsqueda de acertijos en el mercado oculto del arte. Esa es la nueva misión que tienen por delante, ¿no? Totalmente, María? y además no solamente es la misión, sino que además su objetivo principal de las hermanas va a ser una asignatura pendiente que tienen desde hace mucho tiempo, que es la venganza. Me fascina que toda esta historia tenga una parte de un hecho real, ¿no? Que parta de un hecho real. Cierto. Ahí es donde esa fue la semilla, digamos, del inicio de la trama, en la cual a partir de ahí, bueno, lógicamente he ido tirando del hilo, ¿no? Y nace el descubrimiento, ¿no? de un cuadro de Manet que aparece oculto en el puerto de Valencia, en un contenedor, y es lo que da pie a la investigación del inspector Valdés y, bueno, pues la camarilla, digamos, que le acompaña. Y además ese cuadro de Manet es un cuadro que está desaparecido hace 30 años en el robo más grande de la historia, que es del Museo de Isabella Stewart Gardner de Boston. Después de 30 años nadie sabe qué ha pasado con esas obras, a pesar de la cantidad de dinero que ofrecía el museo por la recompensa, ¿no? La ciudad de Valencia vuelve a ser escenario de esta historia. 100%. De principio a fin, Valencia sigue siendo una de las protagonistas. Una misión arriesgada para ellas y un malo al que perseguir. Sí, ¿sabes qué ocurre? Que aquí Augusto Fonfría es exactamente el malo de la película, es el coleccionista corrupto, ambicioso, despiadado, frío, calculador, y que, bueno, que las protagonistas de alguna manera tienen que tejer esa tela de araña pues para acabar con él. Los temas familiares también aparecen, ¿no? en este libro. Su tía Rosa es pieza clave, ¿no? Era inevitable que apareciese tía Rosa porque es una pieza fundamental en esta novela, es la que une el clan familiar y la que ha criado a las protagonistas desde que se quedaron huérfanas a la edad de 4 y 7 años, un papel importante. El dinero y la ambición sobrevuelan también, ¿no? durante toda la novela. Claro, aquí nos movemos en un ambiente no solamente de arte, y además he intentado crear esa atmósfera para el lector, para que de alguna manera el hecho fuese verídico o la historia fuera verídica, sino que además exactamente se mueve dentro del arte, del glamour, de las firmas, del dinero, del poder. Por eso pues aparecen lugares emblemáticos, ya saliendo un poquito fuera del entorno, digamos, del centro. Una cosa que me gusta mucho es que no falta el sentido del humor, ¿no? Con esos diálogos fantásticos. Es un toque muy tuyo, ¿no? También. Sí, yo creo que eso me lo han preguntado ya varias veces y la verdad es que nunca me había percatado de ello, pero yo creo que es algo innato, ¿no? Yo creo que es algo espontáneo, el que en un momento determinado, si hay muchísimo diálogo entre los protagonistas, porque me gusta que sean ellos mismos quienes se muestren, ¿no? Y que demuestren lo que van a hacer y quiénes son, pues que sí que haya toques de ironía, ¿por qué no? Y yo creo que eso también nos acerca un poco a la realidad, ¿no? Porque nuestro día a día también está lleno de toques de humor. Yo creo que sí, no todo es seriedad y todo es búsqueda y todo es tal, también tiene que haber un poquito de humor y un poquito de alegría. Y más tratándose de dos hermanas, ¿no? Exactamente, con lo cual hay muchísima complicidad entre ellas, a pesar de que aquí hay una especie de enfrentamiento. Entiendo, María, que para escribir la novela has hecho un trabajo de documentación súper amplio, no solo a nivel de tema artístico, sino también de la ciudad, ¿no? de Valencia. Sí, es cierto que tanto el Lienzo de sangre como las dos novelas anteriores de la saga llevan un trabajo de investigación brutal. Primero porque yo no soy historiadora y entonces, bueno, pues digamos que parto de una base un poquito más sencilla, y segundo porque cada libro requiere muchísimo trabajo de investigación. En este caso, bueno, pues había que documentarme sobre lugares tan emblemáticos como el Palacio de la Generalitat, el Colegio Seminario del Corpus Christi y tantísimos más que aparecen en la obra, independientemente del mundo del arte, lógicamente.
¿Has descubierto algo de la ciudad que no conocías? He descubierto muchas cosas de la ciudad y anécdotas y leyendas que desconocía y que realmente algunas están plasmadas en la novela, y que la intención es que el lector no solamente esté entretenido y disfrute, sino que aprenda. Yo creo que después de leer esto a lo mejor pues nos apetece hacer una visita, ¿no? A la ciudad y descubrir más cosas. Estoy convencida de ello. Ya ocurrió con Las 12 llaves y con Huellas de plomo, y con esta novela lógicamente el lector va a seguir, digamos, querer visitar esos lugares, aun conociéndolos, querrá volverlos a visitar. Porque es muy chulo, ¿no? Es decir, este escenario está dentro del libro. Sí, y además el hecho de que encima estos lugares aparezcan dentro de una trama, con unos personajes en concreto, el lector los visualiza, y además es que hay muchos comentarios del lector que de las otras sagas me dice: es que ahora cuando paso por las Torres de Quar o de las Terras del Serrano veo a los personajes aquí o allá, o cuando paso por tal sitio, que identifica esos lugares con esos personajes. La verdad es que eso es muy bonito. Podría hacerse una guía, ¿no? Una ruta turística por Valencia con este libro. De hecho, de la ruta, o sea, de Las 12 llaves sí que estamos realizando rutas con muchísimos lectores, y con esta otra pues posiblemente llegue también algún día. Quizá también. ¿Cómo te organizas a la hora de crear esos misterios, esos enigmas, mantener el lector súper atento, enganchado? Es complicado, es complicado. Sí que es cierto que los capítulos son muy cortos. Yo creo que ese también es un punto a favor, porque además el hecho de que dejes ese capítulo con ganas de que el lector intente o quiera, tenga esa necesidad imperiosa de continuar, yo creo que es algo importante. Y luego, claro, es difícil enlazar en este caso el mundo del arte con la historia, con la investigación, con los personajes. Es bastante complicado. Y hay veces que tengo la cabeza tan embotada de información que me cuesta un poco ordenar, pero bueno, cuando ya, digamos, consigo, es como que todo el puzzle se forma, y entonces surge la magia, ¿no? ¿Cuándo escribes tú, María? ¿Cuál es tu ritual de...? Pues mira, me lo han preguntado muchas veces, y yo creo que en cada novela he tenido un sistema, digamos, un sistema tampoco, un ritual. En este caso, por ejemplo, El lienzo de sangre me he levantado muy pronto, pero muy pronto, te hablo de las 3, las 4 de la mañana, porque desde luego... Muy pronto. El silencio para mí es primordial. Es la única forma de que yo... Entonces, levantándome a esa hora hasta, por ejemplo, la hora de desayunar, a la hora de las 9, es un tiempo magnífico en el cual yo ahí es como mi momento, ¿no? Y he descubierto con esta novela que esas horas para mí han sido las mejores. Después entiendo que te acostarías súper pronto, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que luego a mitad de mañana te entra esa especie de bajón, pero luego tomas algo y te intentas espabilar. Sí. Hombre, si a las 9 de la mañana ya tienes faena hecha, el día te ha cundido, ¿no? Exacto, totalmente. Así es que, bueno, sí. ¿Qué te dicen los lectores que se han pusto ya en Están en encantados, porque además había muchas ganas, ¿no?, de que esos personajes o estas hermanas Ferrer pues se sumergieran en otra batalla, ¿no?, en otra búsqueda. Entonces yo creo, ayer además estuvimos la presentación en el corte en el ámbito cultural, y la verdad es que, bueno, estuvo genial, y los lectores yo pienso que van a disfrutar muchísimo y están ansiosos por leer estas historias, ¿no? ¿Habrá otra historia de las hermanas? Pues posiblemente sí. Sí que me gusta siempre dejar, cuando termino la novela, que haya una puerta abierta, y en esta novela lógicamente la hay. Y aunque sí que es cierto que el próximo trabajo, la intención es que sea distinta, hay que dejarlas descansar también un poquito, pero posiblemente vuelvan. Que madure un poco. Sí. Vamos a esperar que los lectores la lean, y luego ya, digamos, también pues apoyen un poco, ¿no? Ya sabéis, Lienzo de sangre, si no habéis leído las anteriores, no hay problema, se puede empezar por donde... se puede empezar perfectamente. Por donde queramos. María, ha sido un placer Nada, el conocerte. placer es mío, claro que sí. Y esta es tu casa cuando quieras, cuarta historia o la siguiente. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí.